La pregunta, ¿qué implicaciones conlleva la frase sé quien tú quieras ser cuando hace parte del concepto de identidad? Nos alusiona, nos explica que cada uno tiene que formar su carácter, formar su identidad, saber qué va a hacer, qué quiere hacer, cómo se va a formar, de qué manera piensa que funciona para usted su forma de ser y de no dejarse llevar de las otras personas, de formar su propia identidad, su propia manera de pensar y ser firme ante esa manera de pensar sin importar cómo las demás personas lo vean, siempre y cuando sea a su mejor forma, a su pensar, a lo que usted crea, a lo que se ha, se ha creado en usted, lo que su forma de pensar le dice, su forma de actuar, para así poder crear su identidad firme y que no y que las demás personas no se metan en su forma de pensar y la cambien. En el mundo real, según las experiencias del personaje Rusmo, ¿qué aspectos contribuyen verdaderamente a la identidad? Según lo que pude leer en el documento, Rusmo identifica que para poder tener una identidad, los acontecimientos más importantes, más importantes o múltiples factores serían actividades, experiencias, organizaciones sociales, representaciones culturales, todas las cosas que le suceden a uno mientras que uno salga y las experimente en el mundo. No se queden en los ordenadores, no se queden solamente en las redes sociales inmersos en los blogs, en Facebook o en muchas otras organizaciones que existen para que uno se mantenga en internet, sino que uno tiene que también salir y experimentar lo que puede suceder, las situaciones que pueden pasar en el mundo real, para así poder tener una identidad firme, una identidad clara de lo que uno es y cómo uno va a ser. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia frente a la definición de la identidad virtual? Según lo que he leído en los textos que nos dejaron para poder representar eso, eh, se puede decir que la identidad social, la identidad que uno construye con sus aventuranzas, con sus experiencias, con lo que usted ha hecho, va a ser un reflejo para la identidad virtual, que como usted es en lo social con las demás personas de frente, en persona, va a ser igual en lo virtual, pero de la manera virtual va a ser de una manera más efímera, no va a durar tanto, no va a ser tan, no va a ser tan seguido, tan fuerte. De la manera virtual va a ser más frágil y temporal, ya que en la forma virtual no siempre somos constantes, no siempre vamos a estar metidos en nuestras cuentas para poder pensar que de la manera virtual va a ser una forma más fácil de entablar con otras personas, más sencilla para poder pensar que las personas van a seguir y en, igual que de la forma social. Eh, ¿Puede el individuo preservar los siguientes aspectos: la autonomía personal, la realización de los propios valores, la independencia y la libertad como elementos fundamentales de su identidad? De lo que yo pude entender de la lectura, sí, todos estos son puntos fundamentales, cosas vitales para la identidad de cada una de las personas, de cada sujeto, de cada persona, sin importar cómo sea, sin importar los pensamientos que puedan tener. Esos puntos son muy importantes para que cada persona pueda tener su propia identidad, se forme como sujeto, como una persona, para evitar que demás personas hagan lo que quieran con ellas, ya que si usted no tiene su propia identidad, es muy fácil de que lo manipulen, de que tenga
le cambien su forma de pensar, de no dejarlo actuar, cuando lo que realmente sucede es que si usted tiene una identidad fuerte, una identidad que no, como individuo, que no la dejen cambiar, usted puede y va a seguir siendo una persona con su forma de ser, sin importar lo que las demás personas digan. En el concepto de identidad, la frase ser quien tú quieres ser es para mí se basa en hacer siempre lo que, lo que a uno le parezca bien, con lo que uno se llene, con lo que uno esté cómodo, ¿sí? Lo que a uno le guste. Para mí eso es ser quien quiere ser. No es estar aferrado a algo, ni que esto me dijeron, lo otro me dijeron, no, sino que si con eso uno se siente bien con lo que está haciendo, seguirlo haciendo y seguir luchando por eso. Según Rusmo, el concepto de identidad se adquiere en la vida de la persona en su recorrido de vida, es decir, en su recorrido de vida va tomando algunas actividades, algunos procesos, algunos acontecimientos que para esa persona van a marcar su vida. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es lo que va a hacer que ese concepto de identidad crezca en esa persona, porque son cosas que él experimentó y que él la sintió y que a él la marcaron. Es decir, o sea, todo lo que se hace acerca del concepto de identidad se tiene que sentir. La persona debe hacerlo, según Rusmo. Bueno, para mí el concepto de realidad virtual es un poco complejo porque primero la virtualidad no es realidad y uno no puede conocer a una persona por medio de lo virtual. Listo, sí, que videollamada, listo, físicamente uno la puede conocer y sí, eso no se le quita. Pero sus sentimientos, su concepto también de identidad no lo podemos conocer desde una pantalla. Entonces, yo creo que más bien esa realidad, esa identidad virtual no existe para ciertos puntos. Listo, tal vez nosotros, identidad virtual, nos creamos un perfil, eso, listo, pero no llegaría a tal punto de ser una identidad virtual, porque ahí solamente estamos contando unos pedazos de nuestra vida. ¿Puede el ser humano preservar la autonomía, la independencia, la realización de los propios valores y la libertad para como, como para la realización de una identidad, de un concepto de identidad? Pues sí, según el libro, sí, según eso, esta escritura, sí, pues estos son aspectos importantes a tener en cuenta para poder realizar nuestro concepto de identidad, porque pues si no hay independencia, si no podemos ser independientes de nosotros, cómo vamos a poder tener esas experiencias para realizar ese concepto? Eh, la autonomía, pues
para saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, para poder decidir las cosas, para tener un buen concepto de identidad. La realización de los propios valores, yo creo que también es importante porque en el camino de la vida se va uno a enfrentar en varias ocasiones con cosas a veces en sus momentos fuertes y duras que, que van a sacar lo mejor de nosotros. Entonces yo creo que también eso es importante. Y la libertad porque pues al fin y al cabo es nuestro concepto de vida y es lo que nosotros vamos a, a querer que sea nuestro concepto propio. Entonces, más que eso, yo lo veo por libertad en ese sentido, por eso, porque va a ser más como nuestro concepto y no va a estar dependiendo de los demás, sino nuestro concepto de identidad, mi concepto de identidad. Entonces yo creo que para mí todos esos aspectos sí son importantes. Y según la lectura también es importante todos esos aspectos para poder realizar el concepto de identidad.